Bueno, buenas tardes para todos. Hoy, como ha sido nuestra costumbre en los últimos meses, a raíz de la pandemia y a raíz de este encierro que tuvimos, la Asociación de Gimnasio Moderno se complace en presentar hoy la segunda parte de nuestro tema de automovilismo. Como es bien sabido de todos, pues en el colegio hubo varios corredores de carros y automovilistas, digamos, destacados. Hoy tenemos dos personajes muy interesantes y muy queridos. Uno de ellos es Lucio Bernal y el otro es Roberto Wilson. Voy a empezar con Lucio. Lucio es exalumno del año 75, es administrador de empresas de la Universidad Nacional y empezó sus primeros pinos en el automovilismo ayudando a preparar carros para carreras. Después siguió adelante y fue el preparador de los carros de la Copa Renault en 1978, subcampeón de la Copa Renault Novatos, piloto del equipo oficial de Fiat Colombia, campeón nacional de velocidad. Hizo curso de manejo en la escuela Jim Russell en Inglaterra y dos carreras de Fórmula Ford inglesa, Silverstone y Donington. Fue piloto del Botero Racing Team, campeón nacional de turismo especial en Fiat 147 Turbo, fue subcampeón de la Copa Sprint, campeón del Bolivariano de Automovilismo en Maracaibo, Venezuela, campeón de Fórmula Colombia, piloto del Cesana Racing Team y campeón de duración del prototipo en Spice. Roberto, que es exalumno del año 73, es corredor y le fascina el automovilismo, es corredor de carros desde 1975 y dirigente deportivo desde hace ya muchos años. Con ellos dos vamos a darle continuidad a la charla que tuvimos hace más o menos un mes con nuestros otros dos invitados. Y bueno, pues esperamos que esta complemente todo lo que hicimos en un principio con nuestra primera charla. Como ven, el palmarés de los dos es maravilloso, especialmente el de Lucio. Y bueno, entramos ya en materia. Bueno, si quieren... Luis Eduardo, bienvenido. Bueno, Llegaste. Dale por fin, tuve que bajar tu programa. Acabo de sentir la increíble levedad del ser ante la tecnología. Casi no lo logro, pero lo logré. No te preocupes, que eso nos pasa a todos, no te afanes. Si quieres, yo ya hice la presentación. No, tú, Luis Eduardo, que eres nuestro conocedor experto, te doy la palabra y yo voy metiendo la cucharada ahí por los laditos si se me ocurre alguna vaina. Dale, arranca tranquilo, Luis Eduardo. Gracias, Camilo, te agradezco mucho. Estuve oyendo la introducción y efectivamente es la mejor forma de continuar esa charla que dimos la vez pasada con otros grandes pilotos gimnasianos. Lucio y Roberto, un placer, qué felicidad saludarlos. Seguimos picados y viviremos picados toda la vida con esta pasión del automovilismo en todas sus formas, en todas. Y en la charla pasada mencionábamos que en el gimnasio puede haber 70 años de historia alrededor del automovilismo. Yo quisiera empezar con Lucio y preguntarle, Lucio, ¿cómo recuerda usted esa primera sensación de vértigo en la barriguita cuando corrió por primera vez? ¿Por qué no nos cuenta, porfa? ¿Cómo fue esa primera carrera? ¿En dónde fue legal, no legal, la que usted haya sentido que tenía que correr para ganar? Oiga, Lucho, un gusto saludarlo y un saludo muy especial a Roberto y a Camilo. Bueno, yo creo, y como esto tiene que ver con el colegio, yo creo que esto hay que
hay que hacerlo desde el colegio. Yo me acuerdo por ahí en kinder o en primero de primaria, cuando daban, que en gimnasia daban la hora libre y todo el mundo se iba a jugar fútbol, básquet, todo eso, yo me quedaba con 2 o 3 del curso jugando carritos en la arenera, y desde esa época ya eso era como la pasión y la goma de todos nosotros. Hay un libro muy interesante que se llama Outliers, que es como de gente sobresaliente, y en ese libro una de las cosas que dice es que las cosas que le dan a uno problema en la época de colegio y de universidad generalmente es en lo que uno se termina destacando después. Y yo lo que digo es verdad, uno tiene ciertas aficiones y ciertas cosas desde muy pequeño que la verdad yo creo que hoy en día nosotros como papás y todo tenemos que cultivarle a los hijos esas cosas que por las cuales tienen pasión y eso, y con seguridad van a ser exitosos en eso. Entonces, tuve problemas con el prof, varias veces tuve problemas porque llevaba el carro de mi mamá y lo parqueaba al lado de la iglesia, y con el agua de ahí donde había una virgencita que había como un pocito, yo con agua lavaba el carro. Entonces eso era una pelea cada vez que lavaba el carro ahí, porque dañaba el pasto, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso como una pequeña introducción mía, yéndonos más para atrás, y no sé si Roberto pueda contar cómo arrancó en su goma. Mire, esta goma definitivamente es heredada, y es heredada, y en el caso mío, en una forma muy jocosa, es heredada y amarrada con el colegio. Empezó mi padre corriendo, yo tendría 5 o 6 años, que me acuerde yo. Mi padre corría en el equipo Renault de la época, en el año 60, en el año 61, la doble Asogamoso, el circuito Fundadores de Armenia, y entonces mi padre corría en un Renault Dauphine, 850 centímetros cúbicos. Yo tengo las hojas de ruta de mi viejo todavía guardadas. En la doble Asogamoso, digamos, en un carro de 750 centímetros cúbicos, se echaban 2 horas 14 minutos Bogotá-Sogamoso por la carretera vieja. No sé cómo hacía, porque la carretera vieja era pegadita, era lo que es hoy en día la séptima, era pegadita al cerro todo el tiempo con una cantidad de curvas. Pero de la mejor anécdota, ligándola al colegio, mi padre corrió en el año 60, 61 y 62, hasta que tuvo un accidente, se pegó una volcada espantosa en un circuito que hacían en lo que hoy se llama el Codito, un kilómetro contrarreloj, séptima con 161. Yo me fui el día anterior a acompañarlo en los entrenamientos, y de pronto bajaron todos, en ese equipo eran Cancelado, Machado, Del Pie, bueno, ya no me acuerdo, y mi papá no bajó, y alguien me dijo, oiga, Chino, su papá se volcó por allá. El cuento es que ese carro lo arreglaron, lo enderezaron, le enderezaron la capota y lo sacaron a la venta, y ese carro fue el que compró doña Isabelita Holguín de Gómez. Ese era el Renault azul de doña Isabelita. Y mi papá me hizo jurar que jamás le íbamos a contar que ese carro había sido volcado. Está muy bueno, pero le bajó la velocidad al carro, porque sí, ya es otra historia. Oye, Roberto, nosotros estábamos muy pequeñitos, chorreábamos babas por el carro del doctor Casabianca, por Dios, un Studebaker Champion, la cosa más hermosa del mundo entero, que yo creo que jamás estuvo por encima de los 25, 30 kilómetros por hora. ¡Qué desperdicio! Oiga, pero ¿usted le dejaron graduar después de esa tumbada que le dio a Isabelita? No, eso sí es el colmo. Oiga. Toda la vida mi papá me decía, usted callado, cuidado, cuente. Pero bien arreglado se quedó. Sí, bien arreglado se quedó. Desde ahí me quedó siempre la goma del automovilismo. Por eso le digo, en mi caso fue heredada. Yo no hice sino la primaria en el gimnasio, nos vinimos a vivir a Manizales, y a cuanta carrera había por aquí cerquita en ese tiempo, estaban aquí en Manizales Artemo Trejos, Armando Gómez, Valerio Hoyos, todos esos corredores de ese tiempo, todos en unos Ford 52, 54, 56, el circuito central colombiano,
las carreras en la Virginia. Mire las anécdotas que hay. Yo cuento todavía y la gente no cree. Íbamos a una carrera famosísima en la Virginia que se hacía una vez al año, y en la carrera de la Virginia participaba una camioneta Ford 54 negra que era de la funeraria de Cartago. Le quitaban la puerta trasera, era lo único que le quitaban, y corría con los letreros en plata, en yo no sé, en bronce, en qué es lo que hacen por los lados, que decía funeraria Cartago. O sea, las anécdotas, y nosotros nos íbamos todos los compañeros de Manizales en bus a las 4 de la mañana en empresa Arauca a las carreras de Armenia, de la Virginia, de donde fuera. Nosotros íbamos a mirar correr las carreras en ese tiempo, digamos, el estreno de los BM del famoso 2002 de Pachotrimiño en Armenia, ganándole al Chevrolet de Moisés. No se me podrá olvidar nunca, porque nosotros arrancábamos de aquí en Manizales desde las 2 de la mañana para poder ir a la carrera. Y volviendo al caso Lucio y Roberto, bueno, pero ¿cómo fue esa primera vez, esa inolvidable vez que estuvieron en una grilla listos para salir? ¿En qué carrera fue y en qué carro fue, Lucio y Roberto? Si quiere, pues el que quiera de primero contarnos esa anécdota, es muy interesante. Bueno, Lucho, a ver, yo te cuento, yo también un poco por tema de familia, yo tenía 2 tíos hermanos de mi mamá que corrían, que se llamaban Germánico Castaño y Fernando Castaño, y yo me crié en ese ambiente de los carros, con ellos, de la preparación, de todo esto. Entonces, yo pues esa goma, me gustaba mucho la mecánica en la época de colegio, hacía mecánica, bajaba la caja del carro en mi casa, volvía, bueno. Y cuando estaba en la universidad, a raíz de un tío mío, pude vincularme con cuando comenzó la Copa Renault en el 76, con un concesionario que se llamaba Surautos, y ahí trabajaba Sebastián Poveda, él corría para Surautos, y Sebastián es la persona que había preparado los Renault de Autos Francia que hablaron en la reunión pasada, que eran unos bodoques de carros. Él era un ingeniero un ingeniero que muy especializado en el tema, y yo me volví el asistente de Sebastián Poveda. Entonces nos íbamos a Cambao, nos íbamos por la 80 cuando no era tanto carro, tenía 1 kilómetro marcado, cada 100, cada 200, cada 300 metros, yo le cronometrábamos, cambiábamos chiclera, hacíamos, y ahí me metí mucho en la mecánica. Luego mi tío Fernando entró a correr Copa Renault, yo preparé el carro de mi tío Fernando. Yo tenía, no sé, debía tener 20 años, 21 años, y yo no sé si la Copa Renault por pura deferencia conmigo, por lo joven, me dio la copa del mejor preparador de Copa Renault. El carro realmente era un carro rápido, lo trabajábamos muy detalladamente, y ahí logré que para el año siguiente un concesionario que se llama Supercar me diera el carro para comenzar a correr, porque yo no tenía... Supercar Renault. Sí, yo no tenía pues para comprar un carro, ni mi mamá era viuda, tampoco tenía cómo financiarme, pero entonces ahí tuve el carro, yo ya daba vueltas en el carro de mi tío Fernando, en el autódromo. Esto era el Autódromo Mejía en esa época, y entonces en el 79 comencé en Novatos de Copa Renault. No, pues es una emoción muy grande poderse uno montar en el carro, o sea, hacer las primeras giros, las primeras vueltas. No, es algo muy emocionante, y es como un logro, porque yo creo que en esto como que todos soñamos un poco. Yo creo que todos los hombres tenemos un poquito una cosa por dentro que todos decimos, quisiera correr carros y quisiera volar avión. Eso es como 2 cosas que los hombres son muy... Oiga, y llegar ahí es muy difícil. No, se puede hacer. Yo he hecho las 2 cosas y definitivamente pues es que me río porque es tal cual lo dice Lucio. Esas eran las ambiciones que uno tenía. ¿Usted se acuerda, Lucio, ¿se acuerda el número del carro de su tío? Sí, era el 101. 101. El 100 era el 100. El 100. Yo me acuerdo, la primera carrera fue en la escuela militar. Sí, correcto. Buenísimo. Sí, claro. El mini de Iván Mejía, el carro de Moisés Bolovet, los carros más espectaculares. El primer carro que yo tuve en la vida fue un Skoda, era un Skoda 1000 MB, y había un solo taller en Bogotá y el dueño era Ernesto Abello.
y a mí me tocó ayudarle a preparar, yo ya estaba en la universidad, me tocó ayudarle a preparar el carro a Ernesto, un Renault que le dieron también para la Copa Renault 4, y la primera preparación fue quitarle 22 kilos de brea que traía el carro en su impermeabilización. 22 kilos, los raspamos y los pesamos, eran 22 kilos de brea, pero por eso me acuerdo del número del carro del tío de Lucio. Yo tengo unas anécdotas con Lucio, él no se acuerda. Yo ya estudiaba en la universidad, yo iba con mi Skoda un día y me lo encontré varado en el Parque Nacional en un Ford Anglia que tenía envenenado hasta los cogotes. Sí, sí. Pero ellos sí empezaron muy temprano, yo empecé muy tarde. La primera carrera mía sí fue de bolsillo mío. La primera carrera mía fue ya en la Copa Sprint, luchando como titanes contra una cantidad de salvajes, porque en la primera carrera, en la primera vuelta, yo ya pasé sin búmperes, sin guardabarros, sin absolutamente nada. Yo era el novato y había que darle duro como fuera, pero aprendía uno así a los golpes. Por eso llegué a la dirigencia del automovilismo, precisamente por eso. Desde el primer día que yo pisé un autódromo y empezaban las preguntas, ahora que decía Lucio de los chiqueres, uno cuadraba el carro, yo decía que a pacienzómetro. Después hicimos una copa buenísima, que era la Copa Continautus, que era con los Swift 1000. Eran celosísimos en la carburación, sí. Entonces había que aprender a carburar, cambiar ese chicler. Era a puro pacienzómetro. Como dice Lucio, cogió uno esa recta y la partía en cuánto tiempo en 100, en cuánto en 200, en cuánto en 300, si va a llover, si no va a llover, si salió la nube, si mañana qué va a pasar. Entonces la bujía y la lámpara y la luz. Y uno preguntaba en ese tiempo teóricamente a sus amigos, ¿no? Uno neófito en el paseo, yo dije que yo quería aprender de las dos cosas, a competir y a preparar, que es el ideal. Entonces yo decía, bueno, venga, fulanito, ¿cómo alineo yo? Como más le rinda. ¿Cómo así? ¿Cuánto aire le echo a las ruedas? El que necesiten. ¿Dónde pongo la chispa? Donde le parezca. No le decían a uno nada, no le contaban a uno nada. Usted era neófito del paseo. Se acababan las carreras cuando eran las copas monomarca, que se rifaban los carros como en la sprint y terminaban y todo el mundo iba y le sacaba el aire a las llantas para que nadie supiera usted con cuánto corría. Entonces a mí se me prendió el bombillo algún día y yo dije, yo quiero que toda la generación que venga detrás no pase por lo que yo pasé. Que toda la generación que venga detrás, ese primer paso, ese primer contacto con la pista lo tenga fácil. Y apareció, yo ya estaba en la federación, por bocón, afortunadamente estaba en la federación y empecé a ayudarle a todo el mundo a hacer las famosas categorías de los vehículos de calle, que en ese tiempo era casi que imposible. Cómo pretendía uno llevar la gente a correr en el autódromo en un carro que estaba en la calle, pero era del único modo que la gente podía llegar. Y llegamos a tener más de 100 inscritos para una válida, siguiendo las indicaciones de algo que había empezado Camilo Amaya. Entonces ahí empezó la parte de la dirigencia donde yo dije, yo me tengo que meter en esto, y por bocón estuve 10 años de presidente de la federación, pero bueno, todo fue para bien. Todo fue para bien. Esa carrera que cuenta Roberto de la Copa Sprint, Lucio también estuvo en la Copa Sprint, ¿no? Sí, yo corrí en esa primera carrera llegaron al hangar de Tortugas como el 75% de los carros estrellados, y ya en todos el club se rascaba la cabeza y decía, si esta fue la primera carrera, ¿cómo vamos a hacer para terminar toda la copa? Eso fue, la gente le daba durísimo. Oiga, ¿se acuerdan que la gente alquilaba carros sprint para ir en carros alquilados a practicar para las carreras? Uno veía en el autódromo la gente en carros alquilados practicando para la Copa Sprint. Después la Copa Swift, la Copa Swift con los Twin Cams, que sí fue buenísima también, buenísima. Y quisiera volver a esa época del Botero Racing, un poquito antes de cuando Roberto corría. Lucio, ¿usted cómo pasa al Botero y se vuelve emblemático en ese 147? Uno veía el 147 y el 147 era Lucio. Ese fue el carro que más recuerdo de los suyos, y usted hacía unas grandes carreras en ese carro. ¿Cómo fue esa entrada al Botero Racing?
Mire, a ver, nosotros comenzamos, o yo comencé en el 79 en el Autódromo Mejía, que pues era un súper autódromo, porque era un autódromo que tenía más de una línea de carrera, entonces era un autódromo donde uno lograba, lo pasaban, uno pasaba, etcétera, etcétera. Y preciso ese fue el último año cuando lo cerraron, cuando los Mejías cerraron su autódromo. Y entramos a una época como hasta el año 82 que se inauguró el autódromo de Tortugas en Tocancipá. Y antecitos de que cerraran el autódromo, aquí había habido el equipo de Renault de Autos Francia, que era un equipo oficial como de la ensambladora. Entonces Fiat decidió hacer un equipo y cogió los 147 y comenzó a traer piezas Abarth de Italia, y contrató a Dieter Herbert, que los modificó y les hizo unas modificaciones en fibra lindísimas. Pero, o sea, los carros eran realmente una hermosura de carros. Además, esos motores Fiat subían más de vueltas y eso pitaban divino. Bueno, y entonces resulta que cuando se creó ese equipo, pues había 1000 pilotos interesados en participar, en ser parte del equipo. Entonces la Fiat resolvió hacer un día en el autódromo, todavía Mejía, resolvió hacer una prueba de pilotos y nos invitó a 6 o a 8 pilotos a manejar el carro, el primer prototipo que tenían. Y entonces ahí estuvimos varios, ahí estuvimos con Pablo Gómez, bueno, éramos como 8 pilotos, los 2 hermanos Mercado, bueno, etcétera. Y resulta que ese día, pues yo, digamos, el 143 era muy parecido al R4 en el manejo, más rápido, pero tracción delantera muy parecido. Y ese día, digamos, yo hice, no sé, 2 segundos más rápido que el siguiente, entonces me dejaron sentado en el carro de una vez y usted es piloto oficial de la Fiat Colombia, y así entra el 147. Y esos carros, después cuando la Fiat ya, digamos, terminó el equipo, esos carros los preparaba Montaño y el Botero Racing Team los cogió, los comenzó a convertir a turbo, y digamos que ahí seguía, ahí fue mi entrada en el Botero Racing Team, y se hicieron muchas pruebas muy interesantes, eran unos carros turbo supremamente rápidos, rompimos muchos motores aprendiendo cómo se manejaba un turbo, porque un turbo era una cosa nueva en esa época. Pero fue súper interesante, era una pelea con los incas de la sesión pasada de Jorge y de Pablo, era una muy buena pelea. Inolvidable. Roberto, y usted en su experiencia en monomarcas, finalmente, ¿qué logró de ahí? Usted logró a codazos ganarse los puntos, porque es que pues Lucio tenía turbo, pero en esos sprints cada segundo se ganaba a punta de talento y riesgo, todos los carros iguales, rifados, y la gente no entendía, pero quedar de primero o último era una posibilidad. ¿Cómo le fue escalando a usted en esa además experiencia de Copa Monomarca en la que los carros se rifaban? ¿Cómo concluyó esa historia? Mire, yo me volví un fanático de las copas monomarca porque pude entender que si usted quería mirar el nivel de manejo de las personas, pues tenía que montarlos en carros muy similares. Ahorita que hablaban ustedes del Fiat de Lucio, yo tengo una anécdota que ahorita la contaremos siempre que me preguntan de la historia del automovilismo colombiano. El Fiat es uno de los carros íconos, el Fiat de Lucio es uno de los carros íconos de nuestro automovilismo. Pero volviendo al tema de las monomarcas, para mí es la forma más justa de hacer las cosas. Participé en muchas monomarcas y anécdotas, hay las que usted quiera. Yo hace unos 4 o 5 años leí en el periódico un letrero que decía: ¿quiere usted ser como Juan Pablo Montoya? Vendo Lada, Samara. Y es cierto, el primer carro de turismo que manejó Juancho fue un Lada en la Copa Monomarca Lada. De la Copa Lada. 40 carros exactamente iguales. Yo me acuerdo, estábamos en una reunión de pilotos y llegó Pablo Montoya, papá, a por favor rogarnos que dejáramos correr al muchacho que tenía 15 años. Y me acuerdo que Bambán se paró y dijo que sobre su cadáver, que cómo así, que eso era un niño, que cómo iba a correr. Y mientras nosotros estábamos en la reunión de pilotos, el niño estaba en la pista comiéndose todos los tumbaperros y rompiendo todos los récords.
le fue mal en las 2 primeras carreras, de ahí para allá no lo volvimos a ver nunca más. El carro lo preparaba Jorgito Montaño, lo corrían Juan Pablo y Guerrero, y no los volvimos a ver nunca más. Ganaron hasta que quisieron, nos metían 3 y 4 segundos por vuelta, era impresionante. Claro, en ese tiempo se girar usted en 30, eso era en el circuito largo del autódromo, en un carro 1300, pero esas copas monomarca sacan lo mejor de cada piloto. Al mismo tiempo, cuando eran ya abiertas, sacan lo mejor de cada preparador, porque en un techo tan bajito, en un rango tan bajito de las poquitas cosas que se le podían hacer al carro, las primeras copas monomarca organizadas por el Club Tortugas, mire, el resumen de todo, Lucho, era cómo sufrían ustedes en el club con los deducibles, con las estrelladas. En la primera carrera no había deducibles. Después dijeron que nos iban a cobrar el 10, después el 15, después el 25. Los deducibles llegaron hasta el 75%, porque o si no, todo el mundo destruía los carros. Y alcancé a oír cosas en los boxes que decían, no, usted le da al carro y si usted ve que el carro no le camina muy bien, faltando ya por ahí 3 o 4 vueltas, el carro hay que acabarlo para que en la próxima carrera al que le toque eso sea una tortuga. Es más o menos lo que hay que hacer. Entonces a los carros les daban sin compasión. Mire, las fotos que tienen ustedes, que ya no las he vuelto a ver en las paredes, pero las fotos guardadas de un carro dando el bote patas arriba y otro carro pasando por debajo y 50,000 cosas, alguien saliéndose por el vidrio y otro que ya viene en 2 ruedas, eso era impresionante, impresionante. Recordemos también, si hablamos de fotos, hablando del Autódromo Viejo, yo sé que Lucio se va a acordar de la foto que hay en la S que había en el Autódromo Viejo, la recta la cortaron y había una S, a Fernando Camaer, y ahí saca Lucho sus fotos. Ahí saca Lucio. Algo ahí de los... Claro, las fotos eran impresionantes. Fernando Camaer se volteó y le cayó encima, patas arriba, encima de otro techo de otro Renault, que no tengo ni idea de quién era. Entonces, en ese tiempo, los carros monomarcas se les daban muy duro y desafortunadamente caímos en el problema de que como duraban ya empezaron a durar los carros tan poquito tiempo en vitrina, pues a las marcas patrocinadoras les interesaba por ahí un par de años mientras ese carro estaba en la vitrina y ya después pues no más porque llegaba otro modelo. Pero si usted quiere sacar lo mejor de un piloto y de un preparador, es en una copa monomarca. Oiga, Roberto, eso que dice usted es fascinante y todos cuando habla usted de esa copa monomarca nos llega al corazón lo que muchos consideramos la época de oro del automovilismo. Hoy hay mucha afición y además en muchas modalidades, pero ese orden, esas carreras, esa pasión que existía en la Copa Marlboro, con los Simcas, los Renault, por supuesto, uno que otro Dodge Alpine y demás, evocaba verdadero automovilismo como de escuderías. No importa que en Nürburgring fueran equipos de allá, pero aquí los equipos, las carpas, los preparadores, José Klopatowski con su bus que tenía para lo que hacían, haber hecho, digamos que con tantas dificultades, un automovilismo tan inolvidable. Obviamente es a donde todos quisiéramos poder llegar en el nivel de afición. Fíjese que usted habla de los preparadores y en esa época pues los carros eran de ellos, era un poquito más ligero que... Pero ¿qué le hacían ustedes? ¿Cómo era esa manejada con 2 motores? ¿Esos motores eran plus 25 en la Copa Renault o eran 8? No, eso era 850 o plus 25, Lucio. No, Copa Renault eran motores, ya eran los 1100, eran como 1050 o 1100, eran los motores ya grandecitos okay, del Renault 4 grandecitos. Sí, sí. ¿Qué podían hacer? ¿Cómo hacían para sacar segundos cuando era tan limitado? ¿Qué le podían hacer a esos carros en esa época? No, en Copa Renault, a diferencia, como dice Roberto, yo estoy muy de acuerdo con él, digamos, la Copa Sprint, este tipo de cosas, donde le rifaban a uno el carro antes de la carrera, eso era lo más espectacular que había, porque pues ahí sí era una cosa de piloto, uno calibraba llantas y cuadraba asiento y para adelante. En eso alquilaban carros, pero mi mamá fue víctima y tuvo Chevrolet Sprint porque yo necesitaba algo un carro para ir a entrenar. No, pero en Copa Renault la cosa sí era un poquito diferente, porque en Copa Renault sí nos dejaban alivianar las bielas hasta cierto peso, nos dejaban pulir el cigüeñal hasta cierta cosa,
Entonces había mucho, en Copa Renault sí había un nivel de mecánica mucho más sofisticado en los motores, no dejaban modificarlos demasiado, pero tenía uno que ponerlos óptimos para que funcionaran bien. Entonces eso era una cosa muy complicada porque entonces la gente se iba a la planta de motores de Renault en Duitama a escoger las bielas más livianas que encontrara. La gente se iba ¿no? Entonces eso era... No, ahí sí se hacía mucha cosa y la afinación era fundamental, como dice Roberto, todo el tema de afinar uno de los chicleres, del aire, del emulsor, del chicler de gasolina, el punto exacto de la chispa, o sea, la afinación tenía que ser óptima. Lucho, no había dinamómetros, entonces la cosa era con pacienzómetro. Usted llevaba, yo me acuerdo, uno compraba su juego de chicleres y su jueguito de brocas, empezaba 90, 92, 94, 96, 98, 100, 101, 102 y dele aire a ver en dónde encuentro el punto y mire las bujías y la chispa, pero donde más se podía trabajar, yo creo, en la Copa Renault 4 era en la suspensión. Esa fue una de mis grandes escuelas con Ernesto Abello, que toda la vida fue la persona más inquieta que he conocido. Yo le ayudé a armar a Ernesto su famoso Opaco o su Berraco 4, que era una plataforma, un Skoda. Fue el primer carro que se hizo aquí con motor central. Y el día que a él se le ocurrió ponerlo como las fórmulas, que era primero el motor y después la caja, armó todo en su carro y quedó espectacular, armaron todo y el día que lo salieron a probar, el carro tenía 4 cambios para atrás y un cambio para adelante. Porque la caja quedó al revés. Lógicamente, claro. La caja venía hecha para el otro lado. Pero así aprendíamos. Aprendíamos. No había nada, no había dinamómetro, no había nada. Entonces era a puro pacienzómetro, alineábamos con las famosas varillitas y con la piola, con los nylon, así me quedé yo. Y al final a mí me preguntaban, ¿cómo es que usted hace? Y digo, mire, yo soy arquitecto, yo lo que hago en el carro es un replanteo. Yo necesito que eso sea cuadrado y que las rueditas miren sí, así de sencillo es. Oye, una cosita, pregunta José Vicente Vargas, que ¿quién es Bam Bam, que lo nombraste, Roberto? Bam Bam es Julián. Julián, sí, Julián. Ay, Julián, se me fue, sí. Pues Julián, que corría Copa Renault y que después comenzó a correr en la... Sí, Bam Bam, el grandote, sí. Julián Calle. En este momento se me fue el apellido. Julián Calle, ese es Bam Bam, claro, es Bam Bam. Venga, uy, yo me acuerdo ese día. Oye, pero... Ese día. Lucio, una pregunta. Roberto, ¿cómo hacía uno para poner un Renault 4 a cruzar siquiera parecido a un 147 que ya de por sí venía muy superior? ¿Cómo hacían esto? Empezamos a descubrir cosas como que en el chasis de un Renault 4 las 2 llantas traseras no apoyan parejo, hay una llanta que va un poquito más para atrás. Nada más, entonces el carro cruzaba mejor para un lado que para el otro. El carro tenía diferencia de distancia de ejes entre los ejes derechos y los ejes izquierdos, porque una de las ruedas traseras, no me acuerdo, creo que en este momento era la derecha, era un poquito más para atrás que la otra. Entonces, y los amortiguadores originalmente venían atravesados, eran unos amortiguadores poco eficientes para poder sostener esas ruedas contra el piso. Todos hemos caminado detrás de un Renault 4 con la suspensión mala y esa rueda siempre tira a levantarse, eso parece un balón de básquet rebotando. Entonces, los genios las alineaciones eran súper agresivas, unas alineaciones divergentes, unas llantas de adelante totalmente abiertas, comiéndose las llantas por dentro, pero para poder dibujar la curva y que apenas usted pusiera un poquito de potencia, le hiciera caso y cogiera para donde usted quiera y no para afuera, que era lo que generalmente sucedía. Era una obra de ingeniería tenaz y eran muchas las personas que ya le fueron cogiendo el tiro. Y para mí lo fundamental en el Renault 4, aparte de la afinación, como decía Lucho, encontrar cuál era la afinación perfecta, era la suspensión del carro. El solo hecho de poder bajar el carro, eso era una obra de ingeniería. Eran unas suspensiones que no venían hechas para eso, unas suspensiones de confort. Yo siempre cuando doy mis cursos le digo a la gente, mire, antiguamente las mejores suspensiones eran las francesas porque había muchas carreteras con pavé. Entonces la suspensión de un Renault 4, la suspensión de un Citroën 2 caballos, eso es un espectáculo. Usted lo puede echar por una trocha absolutamente inmarcesible y esa cosa no se mueve. Esas llantas voltean, esa suspensión es perfecta, pero es una suspensión de confort.
solamente para que usted vaya bien. Apenas coja una curva más de 60 kilómetros por hora, eso le muestra la combinación, la enagua, la transmisión, todo lo que tiene por debajo. Camilo, ¿tenías una pregunta? Sí, hombre, es que me quedó sonando de lo que decía Roberto y Lucio también del monoplaza o de los carros, entiendo que son todos iguales y prácticamente es una rifa entre los pilotos. Ese alistamiento de esos carros, ¿quién lo hacía y de qué manera? Es que noto que Roberto pues es un experto en la mecánica, o sea, tiene muy claro, digamos, el manejo mecánico de los carros en los cuales compitió. Pero en esos casos, cuando se rifan, entre comillas, los carros, puede haber diferencias en el afinamiento, pienso yo. ¿Cómo lo manejaban ustedes? O sea, ¿cómo teóricamente no debe haber, pero si usted se ponía, digamos, usted llegaba por la mañana, había que llegar antes de las 6 de la mañana al autódromo, estoy hablando de la Copa Sprint, usted llegaba a la reunión de pilotos y en la reunión de pilotos salía una bolsita con unas balotas y venían los números de los chasis. Había un chasis que no me acuerdo, creo que era el número 23, no me acuerdo, pero el que sacara esa balota ganaba. Había un preparador, el club tenía un preparador, en ese caso creo que era William Rudd, el preparador de los carros. No me acuerdo. Enrique Leal, estuvo Enrique Leal. Era el flaco Leal. Llegaron a tener que ponerle a un carro, a ese famoso carro, a ese Sprint que volaba, que era un carro de color beige, no sé, eso sí no se me puede olvidar, nunca me tocó en las rifas, desafortunadamente, ponerle doble empaque de culata para poder bajarle un poquito la compresión, porque ese carro caminaba solo, al que le tocara ese carro ganaba. Entonces competir contra ese carro era bien complicado. Teóricamente ellos hacían algunas pruebas y ese preparador encargado tenía una de sus funciones, era tratar de que todos los carros caminaran más o menos exactamente igual, pero era muy complicado. Usted, como dijo Lucio, lo único que usted podía cuadrar era la silla, que era un camello porque era con unos tornillos Bristol y había que coger la patada de atrás o de para adelante para que eso corriera sobre el riel, y la presión de las llantas, no más. El resto de la organización se lo entregaba a usted así, y usted a las 6:30, 7 en la reunión de pilotos metía la mano, le decían su chasis es el número 14, listo. Usted bajaba de la reunión de pilotos con todo su kit de calcomanía, usted se acuerda, ¿no, Lucio? Bajaba uno con su kit porque el carro había que vestirlo. Entonces usted llegaba al box, estaba el carro número 14 y empezaba a pegar las calcomanías de su patrocinador, empezaba a pegar su nombre, su RH, todas esas cosas. Mire, anécdotas hay las que usted quiera. Eso, llegó el hombre genio que ponía las calcomanías con champú para que no quedaran con arrugas. Sacaban un spray, le tiraban un champú y ponían la calcomanía y después con una espátula le limpiaban. Yo un día conseguí un patrocinador nuevo para una carrera, que era la industria de licores de Caldas. El señor llegó con las calcomanías 10 minutos antes de salir a la grilla y me puso una calcomanía en el capó así de grande que decía aguardiente cristal. Yo salí feliz, era la primera vez en mi vida que iba a correr con patrocinio. Y en la segunda vuelta la calcomanía se despegó y me quedó en el panorámico. Hasta llegó la carrera. No, era una labor, y eso era pues Lucho, que conoce del Club Los Tortugas, que era quien comenzó esta modalidad, y pues tenían preparador y unos pilotos de prueba para buscar que los carros fueran lo más parecidos posibles, y efectivamente sí salían a veces unos mejores que otros, pero precisamente como dice Roberto, lo interesante de eso es que al final del día, pues un piloto que lo hiciera bien generalmente andaba relativamente bien adelante, y eso era lo más meritorio de esas competencias monomarcas. Todos los pilotos quieren salir a ganar, Roberto y Lucio, y el hecho de poder salir a ganar le pone un sabor inolvidable a la carrera. Eso es así. Lucho, y yo creo que por eso fueron tan exitosas. Claro, porque es la ilusión suya de que usted puede ser primero, que con eso que a usted le están entregando, usted puede ser primero. Hay muchas veces cuando usted ya no tiene carros de monomarca, donde usted sabe que su vehículo tiene ciertas prestaciones y usted menos de 1.21, por ponerle un ejemplo, en una categoría hoy en día de 1.300 o de 2.000 centímetros, usted no puede voltear en menos de acuerdo a las llantas que tenga, y que de pronto puede haber un carro que esté girando en 1.20 y usted no le va a llegar.
pero usted cuando usted compite en una monomarca, usted dice, oye, yo voy montado en lo mismo que va el de al lado, yo tengo las mismas oportunidades, vamos a ver qué tan cierto es. Y entonces, primero da pie para que mucha gente llegue al automovilismo, ese famoso cuento de la Copa Lada, eso fue impresionante, un accidente que hubo una vez, que uno lo cuenta y hoy en día uno se ríe, pero eso fue tenebroso. Nos paramos en una grilla que éramos 40 carros, esos 40 carros, todos los carros tenían 2 pilotos, éramos 80 pilotos, y había de lo que usted quisiera, había gente muy buena, había gente muy loca, muy arriesgada, había otra gente muy técnica y había gente más o menos lentejita. Un día nos paramos en una grilla, 40 carros, no había semáforo, era solo bandera, todo el mundo se enganchó, llegó la hora de la largada, sacaron el cartel, ran, salió la verde y arrancaron 39 carros para adelante y un carro para atrás. Porque la reversa de Lada queda pegada a la primera. Hoy en día usted no consigue una caja así, todas las reversas quedan atrás buscando. Uno decía, pero, o sea, usted se para en la grilla y usted empieza a mirar por los espejos, dice, bueno, si este no se mueve, lo voy a pasar por aquí, me lo voy a tirar por el muro, voy a mirar el de atrás cómo se mueve, usted está pendiente de eso, pero usted jamás piensa que el señor que está adelante se va a venir a embestirlo. Claro, yo miré por el espejo, porque yo estaba como en el 12º puesto. Yo miré por el espejo y yo veía que atrás volaban guardabarros y farolas y búmperes y yo no daba que era. Y cuando pasamos la primera vuelta, allá sobre la entrada, sobre la salida, sobre la puerta de salida, había 4 carros absolutamente destruidos. Y nosotros, se acabó la carrera y todos nos bajamos a preguntar, ¿qué pasó? ¿Cómo fue el accidente en la largada? Pues ahí pasó, que 39 arrancamos para adelante y 1 arrancó para atrás. Entonces, todo eso se mete en las copas monomarcas. Nos dio por salir porque los patrocinadores lo exigieron y corrimos en todos los cebollódromos del país. Corríamos en las centrales de abastos de donde fuera, de Pereira, de Bucaramanga, de Medellín, de Cali. Entonces era complicado competir en pistas donde un pedazo era en asfalto, otro pedazo era en concreto, donde usted encontraba todavía cáscaras. No, eso era impresionante, pero ese era el automovilismo que nos tocó a nosotros y esa era nuestra pasión y así lo hicimos y yo creo que lo hicimos bien. Claro, a diferencia de la Copa Sprint, la Copa Lada, los carros sí eran de los pilotos. Usted corría y se llevaba su carro para la casa, ¿cierto? En la Copa, a diferencia de la Copa Sprint, los carros sí eran del dueño. El piloto tenía su carro. Tal vez el único club que se ha arriesgado a hacer ese tipo de monomarcas siendo propietario de los carros es Tortugas. Y yo toda la vida pensé que económicamente eso no era viable porque para el club es una carga muy dura. Después cuando hicimos la Copa Lada, los carros eran nuestros y cuando hicimos la Copa Swift, la Copa Continautos, perdón, que era con los Swift 1000, los carros eran nuestros también. El problema es que el control técnico de los carros no es tan fácil. Empezaron a aparecer las trampas y los descalificados y bueno, 50.000 cosas. Pero bueno, en el automovilismo eso siempre ha existido. Nosotros decimos que es un deporte de caballeros, pero alguien en una reunión de pilotos se paró y dijo, pues, me acuerdo que fue unas 6 horas, dijo, bueno, entonces mañana nos comportamos en la pista como caballeros o como lo que somos. Bueno, cambiando de tema, quisiera preguntarle, Lucio, yo creo que usted fue de los primeros pilotos que corrió afuera para un equipo. ¿Usted nos podría contar, por favor, cómo fue esa experiencia suya? ¿En dónde corrió la primera vez afuera? ¿Y en qué carro corrió? ¿Y cómo fue su experiencia? ¿Cómo le fue? Cuando todos los pilotos eran de Colombia y no había nada más. Sí. Bueno, yo creo la primera salida mía de Colombia fue al Ecuador, a la pista Yaguarcocha, que en ese momento era la pista larga alrededor del lago, que es una pista, si no estoy mal, eran como 10 o 12 kilómetros. Era absolutamente espectacular, era dándole la vuelta a todo el lago. Había un sitio, una prueba que llamaba La Paloma, con un peralte supremamente fuerte. Y pues lo cierto es que uno se llegaba a varar en una carrera de esas y lo tenían que ir a recoger casi que al otro día porque eso era por allá lejísimos. Esa carrera fue espectacular. Ya después hicimos varias cosas. Yo he nombrado, nosotros una vez nos invitaron a correr a Venezuela en carros de los venezolanos y eran Chevrolet Chevette y un Colombia. Eso fue muy lindo porque eran
éramos tal vez 7 pilotos colombianos, 7 ecuatorianos, 7 peruanos, y nos invitaban los venezolanos, una manga la corría el venezolano en su carro y la otra manga la corríamos uno de los otros países, y fue una cosa muy linda. Ese se llamaba el Premio Bolivariano de Automovilismo. Ese, digamos, fue otra salida importante, y luego ya con el Botero Racing Team corrimos Sebring, corrimos Daytona. Eso era con el Mazda de motor rotativo. Era el RX7, ¿cierto? Sí, era el motor del RX7 y era un MX6, era el modelo de este. Era un carro preparado por la fábrica, un carro rápido, súper interesante. Yo también por fuera hice Watkins Glen, una vez corrimos 12 horas allá. Yo hice un par de carreras en Inglaterra con Jim Russell, estuve en la escuela y después hice un par de carreras. Yo creo que cuando uno sale, por ejemplo, esta carrera, cuando íbamos al Ecuador, cuando íbamos a Venezuela, era una belleza, pues ir como representando al país, ¿no? Eso era una cosa muy emocionante y muy importante, digamos. ¿Qué carro llevó a Yaguarcocha? A Yaguarcocha fuimos con los Fiat de la Fiat en ese momento. Fuimos con el Botero Racing Team en Fiat después, y yo también fui con Fórmula Colombia, con los Fórmula Van Diemen. Fuimos también en una ocasión con esos carros. Fue muy interesante. En Estados Unidos hicimos varias carreras. Hubo una carrera que hicimos con Ricardo Cano y con Diego Montoya, que fue en un Porsche en Watkins Glen. También en una ocasión con un Porsche en Sebring. Ese sí era un 911 ya listado. No, es muy emocionante correr como representando el país. Ahora, ya había una cosa súper interesante. A mí lo que más me descrestó en las carreras de Daytona era en las 24 horas, los mecánicos que tenían que cambiar las llantas tenían que estar ahí las 24 horas, y los tipos estaban las 24 horas ahí pendientes, listos, atentos, que uno aquí, el mecánico de Colombia, entonces llegaba uno y tenía que parar en Pittsburgh y el tipo estaba tomando colombiana con pan francés en la caseta del autódromo. Entonces, era una diferencia muy grande, pero no, unas experiencias muy simpáticas todas esas. Hombre, yo quiero meterlo. Ahora que menciona Diego, una cosita. Ahora que menciona Diego, perdón. No, dale, Lucho, dale ya, sigue adelante, tranquilo. Gracias, Camilo. Ahora que menciona Diego, usted sabe que Diego sigue corriendo, se preparó una Subaru WRX con equipo y todo, y está corriendo premios de montaña y lo viera manejando. Sí, ¡Qué talento el que tiene Diego! Estuvo corriendo un premio de montaña que hicimos en Huasca y se metió de tercero en la Subaru. Se metieron los tres en el mismo segundo, valga decirlo. Increíble el talento de Diego Montoya, ¿no? Sí, él tiene talento nato. Y ahora que Roberto estaba hablando, a mí también me tocó con mis tíos, sobre todo con Germánico Castaño, me tocaron el circuito de Armenia, el circuito de la Virginia, en Girardot también hubo una carrera, en Medellín, el volador, yo el volador lo pude correr un par de veces, que también era una carrera espectacular, porque subieron al cerro del volador y bajaba, una vez me trompié y se golpeó el carro, y yo me bajé del carro y me fui como para los pits, y tranquilo como si fuera un autódromo, y cuando volvimos el carro le habían desvalijado los Switchmaster, las luces, todo se lo habían desvalidado. Yo convencido que estaba en un autódromo y que iba. Y estas pruebas de trepadores que sigue haciendo la federación, me parece es espectacular eso. Espectacular. Eso le iba a decir yo, tal vez son las carreras donde más riesgo hay. En el club de nosotros, en el Club TC 2000, tenemos una cosa que se llama la Copa Cumbres. Conocimos la camioneta de Diego, me pude volver a reunir con él después de tanto tiempo. Me acordaba de Diego con sus gafitas redonditas y su Datsun. Cuando estudiábamos en los Andes, tenía un Datsun, lo más bonito. Tiene una camioneta Subaru con un motor 2500 turbo, con una caja especial, una caja secuencial, con unas llantas slicks. Eso es un bodoque. Puesto. Y hemos encontrado solamente 2 sitios buenos para mí, donde usted como dirigente puede medianamente estar tranquilo, pero
es complicado. En Duitama se hace la cosa muy bien y de resto es bien trabajoso, pero bueno, son premios, son cosas, todas estas son cosas que los clubes tienen que hacer para poder atraer la gente de afuera, para poder demostrarles que el automovilismo es un deporte y como deporte no es una cosa de riesgos, no es una cosa de locos, no es de tirarse como un loco a ver quién puede coger la curva más rápido, no, es un deporte como técnica. Mire, yo le he oído frases raras a Juan Pablo y una vez le oí una frase que decía que es que hay que correr despacio y es lo más cierto del mundo entero. Usted tiene que saber muy bien qué tiene en sus manos y hasta dónde puede sacarle y eso es lo que trata uno de explicarle a la gente que está por fuera de que el automovilismo es un deporte y como deporte es técnica, hay que saber y aprender a hacer las cosas y se puede aprender y se puede enseñar. Esa es la tarea en que estamos nosotros en los últimos 20 años, es enseñándole a la gente, porque no todo el mundo, como cuando Lucio y Honorato Espinosa salían a correr por fuera, para nosotros eran los ídolos y nosotros sabíamos que no podíamos llegar. Nosotros estábamos en el colegio todavía cuando hablábamos de eso y uno que iba a pensar y después uno decía, pero si es que Lucio salió detrás mío. Los más tuercas que habíamos en ese momento en el grupo de nosotros era un tocayo mío que afortunadamente ya no nos acompaña, que es Roberto Noguera. Ese Roberto sí empezó a correr, el Bobby sí empezó a correr en un Simca. Eran los carros que tal vez no nombraron ahora, los primeros Simcas arreglados por Geninbuf que llevaron a Ecuador cuando todavía el circuito era de 11 kilómetros y quedaron de segundos en la general por encima de muchos Porsches 911. La gente no entendía cómo hacían. Aquí una caja de bocadillos, porque tiene más aerodinámica un bulldozer que esa cosa, como una caja de bocadillos de eso podía llegar hasta donde llegaba en manos de esos preparadores. Pero bueno, el tema es que estamos tratando de que todo el mundo nos entienda. Pudimos entender que el automovilismo se masifica no llevando gente al autódromo, que era una idea errónea que teníamos nosotros con Fernando Escobar, que queríamos ver las tribunas llenas, y inclusive tuvimos ya listo una cosa que todavía sigue en mente. Yo quiero llegar al autódromo de Tocancipá en tren. Yo quiero que la gente vaya en tren y regrese en tren, y yo sé que lo vamos a lograr, pero primero había que hacer los ídolos, primero había que hacer los productos, primero había que hacer los campeonatos para mostrarlos en televisión, que es lo que estamos haciendo ahora. Yo sé que mañana comienza el CNA, en 8 días vamos nosotros con nuestro campeonato del TC también, todos con transmisión por televisión, para mostrarle a la gente que amamos un deporte y queremos un deporte y que es un deporte asequible para mucha gente que cree que no. Por eso, cuando empezamos nosotros en la federación, la idea mía siempre fue que la gente no tenga que pasar por lo que yo pasé. Que en ese tiempo usted le decían, hombre, un carro de carreras medianamente armado, usted tiene que poner 6 o 7 millones de pesos, cuando a mí mi Skoda me había costado 32,000 pesos. O sea, era absurdo. Esa cifra yo no la manejaba nunca. Yo decía, jamás llegaría hasta allá. Ahorita le están dando la oportunidad a mucha gente de llegar hasta donde pueda. Yo sé que no van a llegar a Fórmula 1. Un señor que tenga hoy en día 35 años y quiera competir en su carro, él no va a llevar a Fórmula 1, pero tiene un compromiso interno, quiere aprender a hacerlo y quiere hacerlo cada vez mejor. Y al fin y al cabo, todos nosotros que somos tuercas sabemos que no competimos sino contra un aparatico que se llama cronómetro, y eso es mortal. El cronómetro no para. Usted una vez le hace el cronómetro, clic, eso arranca y ese no vuelve a parar nunca más. Y se trata de la competencia contra ese aparatico. Y para eso hay que tener técnicas, para eso hay que saber hacer las cosas, y es la misión que tenemos nosotros ahora, de mostrarle a todo el mundo que mucha gente puede llegar al automovilismo, no solamente a nivel deportivo, sino a nivel recreativo. Y en eso el Club Tortugas sí que tiene una bandera bien larga, porque el club la ha tenido desde el principio muy clara. El club, pues sí, si de pronto se nos presenta un líder para sacar un piloto como Juan Pablo, etcétera, sí, pero generalmente es una cantidad de gente que ama un deporte, quiere unos carros, quiere unas tuercas y quieren pasar un momento agradable, pero al mismo tiempo es una competencia consigo mismo, contra ese cronómetro que yo digo, y es donde todos tenemos que estar pendientes de cómo hacemos para que eso alcance a dar la menor cantidad de vueltas posibles mientras nosotros llegamos a la meta. Perfecto. Estamos caminando muy rápido. Sí, tengo varias cosas. Pues
una que me preocupa un poco es el tiempo. Ya estamos sobre las 7 de la noche y estamos avanzando, así es cierto, dando vueltas muy rápido. Pero no quiero terminar esta charla, o que terminemos esta charla, sin dos preguntas muy concretas. La primera, para Lucio, que nos cuente un poco sobre cómo fue el ser campeón de la Fórmula 1, de la Fórmula Colombia. Y pues, ¿qué experiencias deduces de todo eso y cómo llegaste hasta allá, Lucio? Y la otra, que tiene que ver más con Roberto, es, Roberto, ¿cómo ves tú? Lo estás diciendo o lo dijiste de una forma muy agradable hace un momento. ¿Cómo está el automovilismo en Colombia actualmente y cómo podríamos promocionarlo más? Tú que has estado metido de lleno en la parte directiva, ¿cuáles pueden ser las cosas o los elementos que se pueden mejorar para hacerlo, digamos, más, no vistoso, porque el deporte es hermoso, sino más accesible? O sea, en forma concreta. Son esas dos dudas que me surgen de escucharlos hablar. Y bueno, pues el conocimiento y la maravilla de lo que han hecho ustedes es pasmoso. O sea, lo dejan a uno boquiabierto bajo todo punto de vista. Pero sí valdría la pena, Lucio, que nos cuentes un poco sobre la Fórmula Colombia. Sí, mira, pues la verdad yo creo que en esto hay, tal vez como decía yo en la introducción, creo que definitivamente uno tiene que seguir sus pasiones. Yo realmente no he sido una persona dedicada al 100% de mi vida al automovilismo, pero el automovilismo sí ha sido, digamos, mi pasión. Y yo creo que las veces que logré ser campeón era un tema pues, de algo de condiciones natas, de entrenamiento y de mucho trabajo. Definitivamente no hay nada. Ese mismo libro que les citaba al comienzo dice que todas las personas exitosas son exitosas cuando tienen más de 10.000 horas de hacer algo. El tipo en ese libro cita el caso de los Beatles. Y dice, los Beatles tocaban en esas tabernas horas y horas, los contrataban que tocaran 8 horas seguidas, y fue tanto lo que tocaron que aprendieron, crearon ritmos, crearon sonidos, Entonces, yo creo que esto es de mucha dedicación. Yo, la verdad, pues yo comencé en el 79 y corrí más o menos hasta el 2000, o sea, unos 20 años, y el tema era entrenar, el tema era estudiar, el tema era, la vez pasada citaban Jorge Cortés citaba el tema del Pablo, pero sobre todo Jaime Vázquez, el tema de la parte técnica. Yo creo que uno tiene que entender mucho la parte técnica para ser un buen automovilista, porque uno da 3 vueltas y para y dice, mire, démele más cámara a la rueda delantera izquierda, o quítemele, o súbamele presión, o aflójeme la barra estabilizadora, o el carro está entre 2.000 y 3.000, perdió, antes estaba subiendo mejor, entonces vuelve y cámbiame la carburación. Claro. Entonces, yo creo que esto es de mucho trabajo y es lo que yo creo al final del día uno tiene que encontrar cuáles son sus pasiones, qué es lo que le gusta y trabajarlo mucho. Yo, digamos, aquí si hay estudiantes del colegio, yo creo que definitivamente, además que eso es un trabajo que uno lo hace muerto de la felicidad, cuando uno trabaja en algo que le gusta y cuando uno se dedica a algo, eso para uno no es trabajo, para uno es felicidad y felicidad. Fueron muchos los fines de semana que no pude salir con señoritas a parrandear por cuidarme para las carreras, ese es el sacrificio, pero de todas maneras creo que el trabajo y la dedicación son fundamentales en esto. Por ejemplo, de la vez pasada, tanto Jorge como Jaime Vázquez, Jorge pues es un tipo súper dedicado, súper entregado a esto, muchos más años que la mayoría de nosotros, porque arrancó muy joven y lo practicó hasta hace muy poco. Yo creo que y Jorge era admirable en su dedicación y en su trabajo para hacer las cosas bien, y yo creo que eso es fundamental. Vale, muchas gracias, Lucio. ¿Y tú cómo ves el deporte a futuro aquí en el país, Roberto? Tú que has estado metido en la dirigencia. Los pasos que hemos dado en los últimos 15 años han sido gigantes. Nosotros tuvimos un problema, y es que
si usted hace un poquito de historia, nosotros comenzamos el automovilismo y si pudiéramos hacer un paralelo con tal vez el automovilismo argentino, que en la parte de Sudamérica es el automovilismo más desarrollado y uno de los automovilismos más desarrollados en el mundo. Nosotros empezamos a la par con ellos, es más, les ganábamos a ellos. Esa famosa carrera Buenos Aires-Caracas, hubo varias etapas donde el señor Ganso Garzón acabó con lo que había, en ese monstruo carro que había hecho con un motor de Cadillac 55 y un chasis de Chrysler y yo no sé cuántas más cosas. ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo el error nuestro? Los argentinos se fueron para su tierra y cerraron las fronteras. Nosotros nos vinimos para nuestra tierra y abrimos las fronteras. Entonces, por eso yo decía, siempre que me hablan de la historia del automovilismo colombiano, yo tengo que acordarme de lo que eran los Simcas. Los Simcas fueron los primeros carritos medio envenenados, ese famoso 45 de Jorge Cortés, el 10 de Pablo Gómez, todos esos carros. Y después, para ganarse a los Simcas, un señor que casi no conocemos, que pasó un poquito desapercibido en el automovilismo, que se llama Lucio Bernal, se inventó un Fiat 147 y empezó a darle en la jeta a los Simcas. Y ya no contentos con que le empezó a dar en la jeta a los Simcas, le pusieron turbo y eso se volvió inalcanzable y empezó nuestra mala carrera de no cerrar fronteras, sino abrir fronteras. Había que traer un carro para ganarle al que estuviera en ese momento. Para ganarle al Fiat 147 trajeron un Renault 5 de Venezuela. Para ganarle a Renault 5 trajeron un Toyota Starlet. Para ganarle al Toyota trajeron un Mercedes. Y para ganarle al Mercedes trajeron 2 Camaros. Y para ganarle a los Camaros trajeron el Porsche de los Nieto. Y para ganarle al Porsche de los Nieto trajeron los Spice. Y para ganarle a los... Siempre había que traer algo para ganar. Terminamos, el automovilismo en Colombia terminó con 20 o 25 carros en los garajes. Buenísimos cada carro en 20 o 25 categorías distintas. Entonces, cuando tratamos de correr al tiempo, nosotros, miren, nos inventamos tantas locuras. Yo no sé si Lucho se acuerda, un día se nos prendió el bombillo, convencidos nosotros que se nos había prendido el bombillo y dijimos, no, hagamos handicap, como en el golf. Entonces arrancábamos primero los carritos chiquitos y a las 2 o 3 vueltas salían los carritos intermedios y cuando nosotros pasábamos en la 5ª vuelta salía el señor Cesana y Jorge Cortés en su Spice y en un RAL Juan Antonio Uribe sacaba un RAL que era un tote, la cosa más miedosa del mundo entero, un motor de esos rotativos Mazda. Cada 5 vueltas nos cogían una. Entonces, teóricamente, debíamos de llegar todos juntos a la meta. Eso fue imposible. Entonces, ese futuro de nuestro automovilismo empezó a cambiar cuando por fin nos dimos la pela completa. Hablo yo y en este momento, si me perdonan, tengo que hablar en singular. Nosotros en el Club TC2000 nos dimos la pela completa. Cuando yo dejé la presidencia de la federación y cogí la Copa de Vehículos de Calle, yo dije, vamos a hacer una cosa bien hecha. Vamos a cerrar las fronteras y vamos a fomentar lo que cuando yo era pequeño se llamaba mecánica nacional, que es la inventiva del mecánico, la malicia indígena puesta al servicio del automovilismo, y así lo hemos hecho. Cerramos las fronteras, redujimos lo que son los reglamentos técnicos, lo que se puede hacer es muy poquito, todo tiene que ser hecho, trabajado. Yo sé que hay errores, ensayo y error, ya miren dónde vamos, o sea, nosotros empezamos girando en nuestra categoría con nuestros carros en el circuito largo, en el autódromo, entre 1.30, 1.29 y 1.30. Hoy en día estamos girando en menos de 1.18. Con los mismos carros, 2.000 centímetros, no permitimos más, no permitimos caja secuencial, tenemos una cantidad de reducciones, amortiguadores de una sola vía. Ahí es donde empieza uno a trabajar por un automovilismo. Pero lo más importante es la cantera y la escalera. Yo no puedo decirle a un señor que tiene que llegar hasta este límite. Yo le entrego una escalera, le digo, está la A, la B, la C, la D, usted ve hasta dónde llega. Y usted tenemos escuela hasta de preparadores. Trajimos gente de Argentina que nos enseñara a preparar un carro de carreras porque el promedio aquí no lo sabía. Y había 3 o 4 que eran los únicos que sabían y eran los genios del paseo. Y como les dije antes, no contaban nada. Entonces empezamos a trabajar en la base, a dejar la escalera. Usted empieza desde cero, desde el primer escalón en su carrito de calle. Si le gusta y usted aprende rápido, usted sigue y consigue su preparador. Y su preparador también va aprendiendo. Hoy en día, con este mundo de las comunicaciones, todo se puede aprender y todo se puede hacer. Y viene la parte más importante, que es en el mundo entero, donde también estábamos locos, que es el marketing. Yo tengo que crear un producto. Mi producto es un equipo de carreras, un carro de carreras
con unos pilotos en el nivel que sean, de la escalera desde el 1 hasta el 5, no importa, y tengo que entregar un producto. Antes un patrocinio era un benefactor. Uno iba donde un amigo y le decía, oiga, mijo, regáleme 500,000 pesos para poder inscribir un carro en una carrera. No, eso ya regáleme, no. Yo le vengo a proponer esto, le traigo esto y yo a cambio le doy esto. Entonces ahora abran en bytes, en links, en salidas, en televisión, en segundos, cada uno verá cómo se mueve, pero eso es importante, hacer la escalera, crear el producto para que tanto el piloto o el dueño del equipo o el organizador del equipo tenga algo para vender, tenga cómo conseguir los recursos, porque definitivamente nuestro deporte económico no es, pero los medios ya no es para sacarlos del bolsillo. Yo creo que ya hoy en día muy poquitas personas pueden sostener un deporte como el nuestro del bolsillo. Tenemos que tener unos sponsors y a los sponsors hay que deberles un respeto y hay que presentarles un producto. Y los pilotos por fin pudieron entender que usted no puede decir que usted es un piloto de un carro de carreras si hacía como el señor Roberto Wilson, que pesaba 118 kilos y cuando se montaba el carro gritaba, por favor, de a uno nomás, porque todos montados en el carro y el carrito no dio lado, no funciona. Si usted mira hoy en día, nuestros pilotos son atletas, son pilotos que se preocupan por su parte física, por su entrenamiento, por su preparación, porque es un todo completo. Por eso es que el automovilismo nuestro en los últimos 20 años ha tenido ese crecimiento tan grande y yo creo que nos va a ir mejor. Muchas gracias. Bueno, la verdad, aquí nos podríamos quedar hablando mucho tiempo con Luis Eduardo, con Roberto y con Lucio, pero desafortunadamente pues el tiempo ya llegó a su límite. Hay una serie de preguntas, yo me voy y de gente en el chat que está muy embalada también, por decirlo así, con la charla. Bueno, Santiago Cajiao le manda muchos saludos a Lucio, pero hay una pregunta que le hacen directamente a Lucio, la hace José Vicente Vargas. ¿Por qué Lucio se retiró tan drásticamente del deporte? ¿Qué opinas de eso? ¿Te retiraste drásticamente, Lucio? No, perdón, Lucio, yo sé la respuesta, mire a ver qué va a contestar. No, yo realmente, digamos, las últimas carreras que hice, que fue con el Cesana Racing Team en el Spice, que era un espectacular carro que tenían ellos, y en el año 2000 yo me fui a vivir fuera de Colombia y ahí más o menos fue cuando ya me retiré. Extraño el automovilismo inmensamente. Hoy en día lo reemplacé porque ningún deporte me satisfacía y lo único que me lo ha reemplazado parcialmente es la aviación. Yo soy piloto y eso lo practico hoy en día. Y es que hay una gran diferencia y es, uno para hacerlo bien en automovilismo tiene que hacerlo profesionalmente. Implica entrenamiento, implica preparación del carro, implica dedicación y pues digamos ya de pronto por temas de trabajo, de familia, ya tenía yo 3 hijos, uno comienza a soltar el acelerador un poquito antes ya, entonces ya comienza uno como a cambiar, entonces tal vez esas razones se fueron mezclando, pero uno yo creo que uno se retira, pues uno siempre anhela poder volver a la pista, y por ahí tengo un Fórmula Colombia y cuando puedo de pronto voy y me doy unas vuelticas. Bueno, hombre, pues muy interesante. Luis Eduardo, aquí voy a ser infidente por el interno y voy a leer exactamente lo que me han escrito y no digo quién, por razones obvias. Me dicen, Camilo, Luis Eduardo es hoy en día el mayor doliente del automovilismo en Colombia. Mañana se corre la carrera de San Diego. Podría de pronto hacer un reconocimiento de su constante labor y función en este deporte. Pues claro que sí, Luis Eduardo. Pues no lo sabía como lo pueden saber otras personas, pero indudablemente estamos ante no solo con el expresidente de la federación como lo fue Roberto, sino con Lucio y contigo. Entonces, pues para nosotros como gimnasianos y como exalumnos del colegio, para la asociación de exalumnos, pues es un honor contar con ustedes y tenerlos no solamente hoy, sino siempre. Y bienvenidos de aquí en adelante
yo creo que aquí podríamos, como les dije hace un rato, durar hablando hasta las 2 de la mañana y no vamos a terminar, porque es un tema no solo apasionante, sino el conocimiento de cada uno de ustedes es maravilloso. Entonces nos lleva a aprender, nos lleva a vivir ese ruido de un motor y quedamos oliendo un poco de gasolina, la verdad. Me encantó. Perdón, yo quisiera unirme un Camilo, poco a tus muchas gracias. palabras. Dime. Quisiera unirme un poco a tus palabras. Sí, Lucho es una persona, o sea, yo a veces en este deporte veo uno personas con tanta goma que yo me siento un flojo, como que no me corriera tan fuerte esa sangre y esa gasolina por las venas. Lucho es una persona de muchos años en este deporte, apasionado, que ha hecho esfuerzos ingentes para que el automovilismo se conserve y el automovilismo progrese. Creo que es una persona importantísima hoy en día en el deporte y la verdad sí vale la pena un reconocimiento. Como he dicho, él necesita programa para él, no de host, sino de... Además voy a decir una cosa muy sincera y sin ánimo. Dale, Roberto. Una parte que es fundamental. Lucho está dedicado, yo digo que casi 100%, a revivir esta historia del automovilismo que para nosotros tiene que ser tan importante. Tenemos que acordarnos qué pasó en años anteriores, cómo sufrimos en años anteriores para poder pasar los peldaños, lo que nos llegue de aquí para adelante, las vicisitudes que tengamos de aquí para adelante. Y eso se hace con historia. Cada vez que usted va a participar en una competencia de esas de historia y usted mira esas joyas, esas cosas que hacen, yo que soy un apasionado de mis carritos viejos, tengo por ahí mis chicherecitos, mejor dicho, eso se hace con amor y es lo que hace Lucho. Eso, como decía Lucio, eso casi ni es un trabajo. Lo que pasa es que, ¿cuáles son los enemigos? Los hogares, las señoras, las viudas del automovilismo, como las llamo yo. Por eso le decía a Lucio, ojo con lo que va a contestar, que yo sé por dónde va el agua al molino. La familia lo calma uno mucho de esa fiebre. Empieza uno a sopesar las cosas, pero uno nunca la abandonará. Esa fiebre que nosotros tenemos y es la fiebre que tiene Lucho, sobre todo esa historia del automovilismo. Luchito, usted sabe que lo llevamos siempre aquí y usted hace una labor que es muy adorado. Me honran demasiado con sus palabras y me comprometen aún más y se los de corazón. Roberto, hemos hecho un gran trabajo y de la mano de ustedes admiro profundamente el trabajo de ustedes y siento que nos complementamos divinamente. Siento y vivo lo mismo hacia ustedes, su campeonato, hacia usted personalmente. A todas las personas que están aquí las admiro y me siento tremendamente honrado por las palabras de ustedes y las agradezco desde el fondo de mi alma. Gracias. Es simplemente una descripción, no es así de sencillo, es una descripción de lo que usted hace. Alguien tenía que hacerlo y lo hace usted y lo hace muy bien y es importantísimo para estas futuras generaciones que vienen a pasos agigantados, que sepan muy bien cómo es que hemos llevado nuestro deporte del alma a través de tantos años. Vale, qué bonito, qué belleza de charla. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, queridos Lucho, Roberto y Lucio. La pasamos de maravilla, yo aprendí muchísimo. Escucharlos a ustedes es maravilloso y reconfortante. Qué orgullo para el gimnasio moderno y para todos nosotros tenerlos a ustedes como exalumnos. Muchísimas gracias, les agradecemos, como dice Lucho, de corazón. Además no conozco a Lucho, pero solo escuchándolo y habiéndolo visto por la pantalla sé que es una gran persona, es un gran hombre. Gracias. Pues eso complementa todo su trabajo. Muchas gracias, Roberto, gracias, Lucio, gracias, Lucho. Estamos en comunicación y bienvenidos a la Asociación de Exalumnos. Esta es la casa de ustedes hoy y siempre. Un abrazo para todos. Gracias. Abrazo colectivo, abrazo a todos y muchas gracias. Gracias a todos. Chao, Lucio. Chévere verlo. Chao, Lucio. Chao, y gracias a todos los del chat y a los asistentes. Chao.